yo cantaré al Señor, porque Él es digno de alabanza. Hosana, bendito sea el Señor, la roca de mi salvación sea exaltada. 25 al 33 vemos este tema que es entendiendo lo profundo. Generalmente la mayoría de la gente es muy superficial en sus maneras de ver las cosas. O sea, como decimos, ve las cosas a la ligera. Y por eso es que cada quien toma decisiones a veces precipitadas, impulsadas nada más, ¿verdad? Que hay gente que es muy impulsiva y entonces después se arrepiente de lo que dice o de lo que hace. Pero aquí Jesucristo nos está pidiendo algo que se llama absoluto correlativo, así se llama en la gramática, que absoluto es solo Dios y relativo somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es integralmente completo, traspasa el universo, llena todo, está siempre, nunca se va. Pero lo relativo somos nosotros. Nosotros podemos estar un tiempo, pero de repente o se va la gente que está con nosotros o nosotros nos vamos. Ya sea porque nos movemos del lugar o porque se muere uno también. Entonces, de alguna manera nosotros somos relativos. Pero Dios es el único absoluto. Dios siempre está. Y aún nos morimos y Él va a estar ahí. Entonces, ahora eso, el Señor Jesucristo lo pone aquí en una advertencia primero. Advierte qué es lo principal y qué es lo que debemos de hacer. Y lo segundo nos habla de dos parábolas. Una parábola que es sobre la construcción, porque uno siempre está construyendo, o cosas buenas o cosas malas, o una mezcla. Lamentablemente la mayoría de la gente mete más basura que cosas buenas en su vida. Y la otra es la guerra, siempre estamos guerreando, porque aunque lo veamos del color que lo veamos y le enfrentemos con mucha solvencia, que es lo mejor, va, que no tengamos que estar bajo presión en una construcción de nuestra vida y en una guerra. Lucas capítulo 14, 25 al 33. Entendiendo lo profundo. Y este pasaje nos habla de que nosotros tenemos que tener bien claro que Dios nos manda esta advertencia a través del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios desde el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. O sea, había mucha gente que lo seguía, pero lamentable y tristemente no lo seguía por estar con él, sino por lo que él hacía, por el show, porque les gustaba ver que él hiciera milagros, que él hiciera cosas así. Y el Señor no lo hacía por show, el Señor lo hacía porque él quería siempre enseñar en lo que hacía. Pero ellos lo tomaban por el otro lado, entonces él no le gustó eso. Y entonces él dice que se volteó y les dijo, si alguno viene a mí, 26, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí está claro. Porque hay gente que me dice, mi esposo no quiere que vaya a la iglesia. Su esposo puede querer que hasta se ponga de cabeza, pero Dios dice que vaya a la iglesia. ¿Ah? El que manda en su vida no es su esposo, es Dios. Y por eso dice ahí, padre, madre, mujer e hijos. ¿Ah? Entonces, es que mira que él es muy delicado, pues que su delicadeza se la lleve no sé a dónde, pero usted venga porque usted le tiene que obedecer a Dios. ¿Ah? Y no importa, porque generalmente esa gente que no deja que sus mujeres vengan a la iglesia, andan metidos en otras cosas y ellos sí pueden hacer lo que quieran. ¿Va? Y entonces, tengamos mucho cuidado que nos pueden usar o hasta abusar. Y entonces aquí es bien claro, lo absoluto y lo relativo. O Dios o los demás. Y aquí cuando dice aborrecer no quiere decir que uno tenga que odiar a sus hijos ni nada, sino que lo que está diciendo es que primero está Dios y después la familia. A la familia hay que amarla, hay que respetarla,
hay que apoyarla, hay que tratar la manera de tener una convivencia bastante amplia, abierta, buena comunicación, ayudándose uno a otro en todos los aspectos de la vida, en lo que le llaman en inglés el support, o sea, el apoyo. Pero en el momento que ya llega la línea divisoria en que a quién le tengo que hacer caso, ahí a Dios es el que hacerle caso. Si eso va a representar que pierda mi familia completa, pues la pierdo, pero tengo que seguir al Señor. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Si quieres algo profundo, tienes que aprender qué es lo profundo. Y lo profundo es seguir a Dios. Porque solo ahí le vamos a encontrar sabor a la vida. Y entonces dice la palabra de Dios aquí, en este mismo pasaje, no puede ser mi discípulo. Si no hace eso, no puede ser mi discípulo. Y un discípulo no es lo mismo que un alumno. Porque un alumno puede ser un simple oyente. Hay lugares donde hay gente que está ahí metida, aún en las universidades. No sé si aquí en Estados Unidos lo practican, en mi país sí lo hacían, y yo entiendo que en otros países también, que se llaman oyentes, que no están inscritos como debe de ser en una forma oficial como alumnos, pero son oyentes, o sea, están llegando a oír todo lo que se habla ahí. Y a la hora que les dan un título, un certificado, no les dan nada a ellos porque ellos son solamente oyentes. Y entonces Dios no quiere oyentes nada más. Dios lo que quiere es que seamos seguidores, porque discípulo quiere decir seguidor. Eso ya no es solo oyente, sino que un discípulo es hacer lo mismo que el maestro le enseña. No solamente, como decimos en buen español, que él entre por un oído y les haga por el otro. Entonces, aquí las cosas hay que hacerlas. Ahora, claro, cada quien a su manera y cada quien en su misma experiencia cristiana, porque a veces uno está viendo al hermano que está a la par. Ese hermanito lleva como 30 años y todavía sigue con cosas ahí. Pues deje al hermanito y ore por él. ¿Va? Usted preocúpese por su vida. ¿Va? Porque uno tiene que preocuparse por la vida de uno. Ahora, claro, si se le atraviesa en el camino, pues huele la vuelta. ¿Va? Pero la cosa es que aquí en el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y vuelve otra vez. Que un creyente verdadero tiene que llevar la cruz. Porque la cruz es un símbolo de ¿quién? De Cristo. Acuérdense que la cruz, no, porque mucha gente cuando a un incrédulo le pasa algo dice, esa es la cruz que él lleva. Y eso no es cierto. Porque la cruz solo la puede llevar un cristiano verdadero. Porque nosotros, lo que está diciendo ahí es que no es fácil. Llevar una cruz no es fácil. Lo que está diciendo es que van a haber sufrimientos. Tenemos que enfrentar cosas que no nos gustan. A nosotros, yo creo que solamente uno que estuviera loco le gusta que le pasen problemas. A mí no me gusta ningún tipo de problema. Ni siquiera que me miren mal o que me levante la voz. Pero de que pasa, pasa. Y a veces Dios lo tiene que meter hasta el fondo a uno para que uno aprenda. Porque dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. Y claro, nosotros no somos masoquistas. Un masoquista le gusta que le pasen cosas y que lo golpeen para que... No, uno no tiene que caer en una mentalidad enfermiza. ¿Va? A mí no me gusta que me pase nada malo, pero de que vienen cosas, vienen. Y a veces puede ser que pase toda una vida uno tranquilo y de repente, ¡boom!, lo sorprende un accidente o la misma muerte. Y entonces lo que Dios está diciendo, tenemos que entender lo profundo. Tenemos que entender que Dios lo que quiere es que no lo sigamos a Él a medias, sino que lo sigamos de verdad. Y entonces este pasaje nos habla claramente que Dios es un Dios que le gusta que las cosas de Él las tomemos muy en serio. Él quiere que estemos refrescantes, que estemos relajantes, estemos bien, que no estemos en ninguna situación comprometida, ni difícil, ni dificultosa. Pero, obviamente, Él sabe de que mientras estemos en este mundo, no va a venir una cosa, sino que van a venir un montón de cosas. Y entonces en el versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros? Y aquí habla de las dos parábolas. Primero la de la construcción.
Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces aquí lo que está diciendo es una enseñanza para la vida. Uno tiene que saber con lo que cuenta para meterse a hacer decisiones económicas o aún de salud, ¿va? Porque uno muchas veces es muy, vuelvo a insistir lo que hablé al principio, uno es muy precipitado, dice, me siento mal. Hay gente que cualquier cosa quiere ir a resolverla al médico y el médico feliz porque ahí le están llevando lo que él quiere, ¿va? Y entonces uno ahí solo con el doctor y el doctor le va a decir que no solo tiene colesterol, sino que tiene también eh, mal de Parkinson y después le va a inventar un montón de cosas más. ¿Ah? Y no estamos en contra también de la medicina correcta, aunque donde no se hay, pero de que la hay. El punto es de que tenemos que tener cuidado porque uno es demasiado precipitado, tanto en su vida física como en su vida económica. A veces uno se mete a hacer gastos que no tiene que hacer, gastos innecesarios. Y después dice, a mí no me alcanza para eso, no me alcanza para lo otro. ¿Por qué? Porque lo que podía haber usado bien, por eso ahí está el término calcular, es un término matemático. Y calcula qué es lo que tiene. Primero hay que saber qué tenemos para meternos. Si no puede ir a la playa, pues vaya aunque sea a meter los pies al laguito ese que está al Sandy Creek. Porque uno muchas veces quiere ir y lo peor es que va a la playa y le sale un tiburón ahí. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado porque uno muchas veces es el que complica la vida de uno mismo, ¿va? Y por eso hay una sabiduría natural, que tenemos que saber cómo enfrentar la vida, ¿va? En todo, porque aquí entra una sabiduría natural, porque está hablando de cálculo. Tengo gasolina para mi carro, ¿cuánto le voy a poner? ¿Cómo la voy a usar? Porque después no tengo gasolina, se me fue. ¿Pero por qué se le fue? Porque anduvo por ahí, como decimos en mi país, papaloteando. Y entonces aquí la palabra de Dios dice, no sea que después, 29, que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea que es hasta un mal ejemplo que uno se meta a hacer cosas en las cuales no va a responder. Y no tanto porque el qué dirán de la gente, sino más que todo por la repercusión, el impacto que puede causar en uno y en los que más a veces afecta es en la gente que está más cerca de uno, en la familia de uno. Y entonces esta sabiduría natural Dios quiere que nosotros los creyentes la agarremos para saber vivir. Por eso el tema es entendiendo lo profundo. Si entendemos estas cosas, vamos a tener la satisfacción de salir adelante, ¿va? Hablábamos con unos hermanos antes de empezar el servicio, que en los países de nosotros hay gente pobrecita ahí que no tiene que estar pagando taxes al fin de año, ni nada, ni overtime, ni tanta cosa que se usa aquí en Estados Unidos, y ahí están felices. Y pasan años de años y ahí tranquilos y hasta con mejor salud que uno. ¿Ah? Aquí no, aquí se le va la vida, no solo se le va, sino que se le escapa de una vez. ¿Ah? Y cuando uno siente, ya está más allá que acá. Y entonces la palabra de Dios dice, tenemos que saber vivir. Versículo 31. Ya nos habla de la otra parábola, la de la guerra. Porque primero es que tenemos que saber edificar en la vida. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? ¿A quién miramos? ¿A quién no miramos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién no nos relacionamos? O sea, la sabiduría natural que Dios pide aquí es para todo en la vida, pero aquí ya va a entrar que tenemos que entender que estamos en una guerra. Y esa guerra es contra alguien más poderoso que nosotros. Porque aquí va a presentar a dos reyes y uno de ellos es el diablo. El diablo nos va a hacer pedazos si nosotros nos ponemos a disposición de él. Y a veces uno de cristiano se pone a disposición del diablo.
a hacer cosas que no tiene que hacer. Y Dios, que es maravilloso, como somos sus hijos, de alguna manera nos va dando la salida, pero a veces tenemos que regresar bien golpeados y bien maltratados. Entonces la palabra dice aquí en el 31, o que rey al marchar a la guerra contra otro reino se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. O sea, hay una diferencia abismal, o sea, es la mitad. Y han habido guerras, por ejemplo, la famosa guerra de los 6 días, que los israelitas tenían 6,000 personas, o 6 millones, perdón, de personas, y los países árabes tenían 700 y pico millones de personas, y ganaron los israelitas, pero porque Dios estaba con ellos. Pero, y claro, también Dios está con nosotros, pero Dios mismo nos está diciendo, no te metas a hacer cosas que no tienes que hacer, porque vas a pagar las consecuencias. Y entonces dice aquí, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Como es una parábola, no podemos decir que no es correcta, pero lo que está diciendo aquí en esta parábola es que tenemos que tener cuidado en darle lugar al diablo para que nos arruine la vida. Porque la vida ya de por sí es complicada. Cuando uno está niño no hay ningún problema, tiene sus juguetillos ahí, y que si llega otro niño se pone hasta a llorar porque le está quitando sus juguetes, y la vida de uno es tranquila, uno no está. Pero ya cuando uno ya se da cuenta que uno tiene que enfrentar la vida en términos de lo que mencioné anteriormente, de salud, económica, de tener disposición para hacer las cosas, energía. Entonces ahí van envueltas muchas cosas, hermano. Y entonces por eso es que Dios nos manda a que entendamos lo profundo. Porque entendiendo lo profundo, lo demás va a ser más fácil de entenderlo. Entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renunciare a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, aún a su propia vida, y seguir a Dios. Porque aquí en el original está la palabra psique, que es la vida del alma, pero también está hablando de la vida física también, porque somos seres integrales, tenemos alma y cuerpo. Entonces está diciendo, ni tu alma ni tu cuerpo se tienen que comprometer con algo que no valga la pena. Y puede ser que ni siquiera sea malo. Uno dice, pero si eso no es malo. No es malo, pero a usted sí le está dañando. Pero sí, ¿qué pierdo yo con eso? No está perdiendo nada aparentemente, pero está perdiendo el tiempo, porque el tiempo este es apremiante. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar a Dios. Y por eso Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino que alabes en conocer a Dios. Me parece que es Jeremías capítulo 9. Pero no se alabe el sabio en su sabiduría, porque uno a veces cree que ya lo sabe todo y que ya lo tiene todo. No, yo ya llevo tiempo recorrido y yo ya sé lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y uno se la lleva que es don todólogo, que todo lo sabe, y no se da cuenta que uno está más hundido que a veces que el que no sabe nada, porque la sabiduría de uno dice que Dios prende al sabio en su sabiduría. Bajo ningún punto de vista nos está diciendo tú no tienes que ser como sos, porque la personalidad que tenemos es única, es auténtica, no hay problema con eso. Lo único es cómo la estamos usando y a disposición de quién la estamos poniendo. Entonces, si dejamos que sea Dios el que le ponga el ingrediente a nuestra vida, cualquier serpiente que nos pique, vamos a tener el antídoto. Y el antídoto se llama Jesucristo. Y a Él le vamos a decir, Señor, yo no puedo. Tú sí puedes. Y aún en lo que sabemos nosotros que sí podemos decir, Señor, yo sí puedo, pero puedo
echar a perderlo. Mejor que seas tú el que me dirijas. ¿Va? Entonces, así vamos a encontrarle la solución a nuestro problema y aún va a beneficiar a nuestros familiares. Porque la familia de nosotros, aparentemente no, pero un niño a veces, y lo saben las madres más que uno, va, está jugando ahí con sus juguetes y todo, y tal vez la otra persona está hablando con un visitante o con un familiar y todo, y de repente el niño se voltea y responde lo que están hablando, porque el niño está poniendo atención a lo que están diciendo, a pesar de que está jugando. Y entonces a veces no solo nos afectamos nosotros, sino que afectamos a los nuestros también. Y por eso es que Dios quiere que tengamos mucho cuidado en nuestra manera de vivir. No es fácil, es lo más difícil, pero con Dios todo se puede, amén. Y por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Jesucristo dijo, el que viene a mí yo no lo he hecho, fuera. O sea, tenemos que buscarlo y decirle, el que no lo ha hecho, Señor, yo te acepto como mi salvador personal, perdóname por mis pecados, Él entra y jamás vuelve a salir. Y si no estamos bien en nuestra vida cristiana, ya siendo cristianos, decirle, Señor, el Salmo 103 es bellísimo, pues estoy pensando hablarlo tal vez la otra semana, ya sea en el programa que tenemos Encontrando la Salida en YouTube, o el domingo, ese Salmo 103, bueno, toda la Biblia es una joya, pero dice que el Señor nos perdone aún de los errores que nos son ocultos, porque hay cosas que, y en el original dice pecados, porque nosotros hacemos cosas que ni nosotros nos estamos dando clara cuenta de que estamos fallando. Y estamos fallando. El problema es que cuando nosotros llegamos a un punto de decir, no, yo soy mejor que aquel y empezamos a compararnos, ahí ya estamos mal. Porque aquel, aunque ande como ande, es aquel. El que tiene que responder por su vida es usted y ponerle en las manos de Dios para que Dios le ayude y tal vez hasta ayudar a aquel que anda mal. Que Dios nos bendiga y nos ayude y que esta sabiduría profunda de la palabra de Dios, tanto la advertencia que nos da, que Él es absoluto y todos nosotros y la gente que nos rodea y lo que hacemos y lo que decimos es relativo. Las cosas así como empiezan se terminan, en cambio con Dios no se termina nunca nada. Si ya empezamos con Él vamos a estar en todo momento y aunque ande en valle de muerte y de sombra, dice el salmista, no temeré mal alguno. O sea, que aunque nos llegue el momento de que tenemos que entregarnos a Él y decir, aquí estoy, Señor, y llevarnos Él con Él, en ese momento nos vamos a ir en paz porque Él va a estar con nosotros. Vamos a orar para terminar, vamos a orar también por la comida. Le seguimos motivando a los hermanos para que sigan viniendo. Gracias a Dios que estamos teniendo un buen grupo y pues me da un gran gusto que ahora que estamos en este nuevo local, pues se ve ya más compacto y más integrado el grupo que tenemos y como decía mi hermana Reina, aquí hay otra línea ahí para hacerla si nos hace falta, ¿va? Así es que y sigamos, hermanos, apoyando a la obra que es del Señor, ¿va? La obra no le pertenece ni al pastor ni a ningún hermano, ya sea que fue el que fundó la iglesia o el que hace más, la obra es del Señor. O sea, en otras palabras, Él es el amo y Señor no solo de nuestras vidas, sino que de las cosas de Él también. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Oremos. Mi Señor amado, nuevamente te damos la gloria, la honra y la alabanza y te suplicamos que nos motives a entender lo profundo de la vida, Señor, ya que sabemos de que es en lo que tenemos que ocuparnos y preocuparnos, pero siempre con solvencia, siempre con libertad, siempre con frescura y siempre con la tranquilidad que el Espíritu Santo da, con una voz apacible para que no seamos personas alteradas, ni que entremos a conflictos de desesperación como la mayoría de la gente está ahora. Que nada ni nadie nos traiga para abajo, o sea, que tengamos problemas económicos, de salud, de cualquier cosa, que entendamos que tú vas a estar con nosotros de cualquier manera y en cualquier forma.
Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice la comida que vamos a comer. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.